Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dígale a que esté a su lado. Entre semana también hay fiesta en la casa de Dios. No se la pierda. Hay gente que dice, no, es que el miércoles llegó cansado. Hay gente que se hace como imágenes del servicio del miércoles, que no es tan importante, que no es tan interesante, y no es así. No es así. Le digo, ¿por qué? Porque de los 164 o 168 horas de la semana que Dios nos permite y nos concede en vida realizar todas esas cosas que tenemos en nuestra agenda, solamente para congregarnos destinamos a veces 2 horas de todas esas 168, y a veces es a medias que nos congregamos, sí, porque de pronto llegamos tarde, ¿cierto? De pronto el bus pasó tarde, de pronto se vomitó el niño y le manchó la blusa, o el niño grande, hasta que no me sirvas la comida no te vas de aquí. Alguna cosa pasó, pero mire que a veces nosotros omitimos parte muy importante del servicio por X o Y circunstancia. Pero dígale al que esté a su lado, entre semana también es importante congregarnos. Necesitamos ese alimento espiritual. Amén. Necesitamos ese alimento espiritual. Necesitamos congregarnos. ¿Ya? Es bueno que también usted se dé cuenta que si el domingo anterior tuvimos nuestra Santa Cena, el miércoles también vamos a tener nuestra Santa Cena, porque hay hermanos que les tocó trabajar el domingo, que no pueden el domingo laborar, y no es porque ellos no quieran, no es porque ellos quieran faltar, sino porque simple y llanamente su agenda laboral así lo requirió, y por eso el miércoles inmediatamente celebramos nuestra Santa Cena, honrando y también queriendo de que toda la iglesia participe de este privilegio que no se puede perder ningún cristiano. Amén. Porque usted es un buen cristiano, usted también necesita de la Santa Cena. Amén. Bueno, entonces el objetivo de esta enseñanza de hoy, que es reconoce, es una pregunta: ¿reconoce usted la voz de Dios? ¿Usted reconoce la voz de Dios? Hay una situación bien tremenda que se está levantando en este tiempo, este último tiempo, y es la apostasía y la tibieza espiritual. Ayer que estábamos orando en el tiempo de oración en la iglesia aquí, el Señor ponía en mi corazón que hablara una palabra de esta índole. Y la manifestación más fuerte que se está levantando en este tiempo en la congregación, porque es el final de los tiempos, es la apostasía y ¿qué más? La tibieza espiritual. La tibieza espiritual, ¿cómo entra? Con frialdad. La frialdad espiritual va penetrando en nuestros corazones, y cuando menos pensó, hacemos parte de la lista de los que se enfrían. Y recuerde que el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Hay gente, creyentes, siervos, siervas de Dios, que se están enfriando espiritualmente, y al traer enfriamiento espiritual viene el endurecimiento del corazón, y cuando viene el endurecimiento del corazón viene la tibieza espiritual. Nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, y si no oramos, no ayunamos, es peor, porque la carne se levanta. Y la carne nos puede llevar a cometer graves y grandes errores. ¿Y por qué este tema? El domingo hablábamos de reconocer, cómo saber qué es la perfecta voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar es de reconocer la voz de Dios. Porque, como le digo, tantas cosas que se levantan a diario, nosotros de un momento a otro podemos tener distorsionada la audición para comprender si es Dios o el enemigo el que nos está hablando, o tantas voces que a veces escuchamos, porque nos hemos tomado muy a pecho lo de la multitud de consejeros. Usted ha escuchado que en el proverbio dice: en la multitud del consejo está la sabiduría, ¿cierto? Pero hay gente que exagera. En vez de ir a la fuente real, va a cantidad de cosas, a cantidad de personas, y no tiene un consejo sabio.
Por eso nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios. Ocurrió algo muy grave en el libro de Éxodo capítulo 32, lo vamos a encontrar. Por favor, vayamos allí. ¿Qué es lo que pasó y por qué es importante que tengamos afinado nuestro oído espiritual para conocer si es la voz de Dios o no? Y es bueno que como hijos de Dios entendamos cuál es la voz de Dios. Dios habla en perfecto español, Dios habla a través de la Biblia y Dios también te habla a través del sacerdocio que Dios ha establecido en la iglesia. Dios te habla a través de tu pastor, a través de tu pastora. Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla, amén. Simple y llanamente que muchas veces tenemos la audición distorsionada o en el peor de los casos queremos escuchar lo que queremos escuchar. O sea, no queremos escuchar la voz de Dios, pero sí queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta que nos hable. Y eso es algo muy delicado. Vamos entonces allí a Éxodo, ¿sí? Al libro de Éxodo capítulo 32, y usted se da cuenta lo grave que pasó allí. ¿Por qué inicio este texto bíblico, este mensaje? Mire lo que dice allí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Mire el error tan grave que cometieron. Vieron que Moisés había subido al monte, ¿para qué? Según lo que nosotros hemos estudiado y aprendido, es que Moisés subió al monte por una palabra de parte de Dios, ¿sí o no? Moisés subió por revelación, pero en medio del tiempo la gente empezó a desesperarse y a buscar su propia revelación. Y el grave error que nosotros cometemos es que en medio de esa sed por querer encontrar nuevos conocimientos, querer aprender nuevas cosas, nos podemos estar levantando ídolos, nos podemos estar levantando falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas, las falsas profecías nos llevan a adorar falsos ídolos. Óigalo bien. Una falsa doctrina nos puede llevar a postrarnos, a humillarnos delante de ídolos. Y eso es lo que quiere Satanás en el final de los tiempos, que la iglesia esté confundida y no sepa para dónde coger. Ay, es que Dios está demorando mucho en la respuesta, tenemos que hacer algo, vamos, busquemos el gota a gota. El pagadiario le llaman en otros países, el chorro a chorro. Dios está demorando mucho, bueno, arremanguémonos y trabajemos, porque mientras tanto Dios va hablando. No, hay que esperar. Y nosotros a veces no somos sabios en esperar. Ellos no fueron sabios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno de los sacerdotes accedió a lo que quería el público. Por eso, hermano, miren, con todo respeto, de pronto la prédica a veces es dura y usted cree que es el pastor, no es la palabra la que es dura. Y usted sabe cuál es el lío en que yo me meto como pastor si yo a usted le dosifico lo que Dios quiere que le dé, como es la palabra. Me voy a meter en líos con Dios. Aarón cometió el grave error de acceder a lo que la gente quería hacer. ¿Y saben qué es lo que hizo Aarón? Les hizo sus dioses. Era un artífice de varios estilos de orfebrería, de joyería. Quizás el hombre sabía trabajar el oro, la plata, los metales, y les dijo: tráigame zarcillos, tráigame anillos, pero de oro. Y les hizo su ídolo. ¿Y sabe por qué la gente se hace de un momento a otro ídolos? Porque siguen a gente incorrecta, siguen enseñanzas incorrectas. Pero ¿sabe por qué la gente sigue enseñanzas incorrectas?
Porque la gente tiene deseos de que se haga su voluntad, pero no la de Dios. La gente no quiere esperar la voluntad de Dios. La gente no soporta la sana doctrina. Y para yo poder conocer la voz de Dios, yo tengo que aprender también a escuchar cuando Dios dice no, hace silencio o dice sí. En otro tiempo nosotros aprendimos algo muy especial, que Dios es un Dios que dice sí, no, y también es un Dios que hace silencio. Y su silencio es una manera también de Él responder. Cuando Dios hace silencio, ahí es donde se pone la cosa dura, la situación difícil. Porque nosotros no queremos que haya silencio, queremos que se responda, queremos que haya la respuesta, que se manifieste. Y ahí es donde nosotros empezamos a dejarnos llevar por la ansiedad, el afán y el deseo de que Dios responda. Y entonces, como no responde, nos hacemos nuestro ídolo. Mire, se ha caído en el gravísimo error en donde el pastor dice, esto es pecado, eso no está bien. Pero hay gente que dice, voy a ir a buscar una segunda opinión, como si esto fuera cosa de médicos. La palabra del Señor es la misma aquí en la Conchinchina. Una es que haya pastores que hayan caído en el grave error de acceder y le hayan dicho a sus congregaciones, tráigame zarcillos, tráigame tráigame $100 y tranquilo que compramos el milagro. Una cosa es eso, que hayan pastores que hagan eso, pero otra cosa es que todavía existan pastores que quieran hacer la voluntad de Dios y que le enseñen a usted las cosas como son. Y le digan, hermana, hermano, eso es pecado. Hermana, hermano, eso está bien. Eso es correcto. Eso es incorrecto. Gloria a Dios, porque aún existen pastores que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en la enseñanza y en la sana doctrina. Hay pastores que se venden a precio de Balaam y caen en el jueguito de la gente y terminan diciéndole, tráigame, usted venda su casa y tráigame la plata aquí al altar que Dios va a hacer el milagro. Eso no es así, porque te digo una cosa, esos son ídolos, porque Dios responde de una manera muy diferente a la que nosotros esperamos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Algo muy claro debemos entender. Y entonces usted ve allí lo que desemboca todo esto, hermano, en una reprensión gravísima, en un pastor, en un líder enojado, que cuando llega y ve todo ese alboroto, esa rebambaramba, ese desorden, ¿qué hizo Moisés? Quebrantó la ley. Él mismo la cogió y 40 días, 40 noches, para que en un momento de ira el sacerdote, en su celo por la santidad, lo hiciese, y eso no estuvo bien. Por un lado no estuvo bien. ¿Sabe por qué? Porque aún se podía notar que Moisés estaba igual que todos nosotros los pastores humanos. A veces surge algún ápice de orgullo, a veces de pronto se levanta esa humanidad en nosotros los pastores y hacemos cosas que hieren, lastiman. Moisés lo hizo. Menos mal que hubo otro sacerdote que no fue al monte, fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches. Y cuando vino la tentación, cuando vino lo que él vio, lo que el diablo le mostró, porque a Moisés el enemigo lo atacó por el lado del ministerio y lo hizo destrozar la ley. Pero ¿sabe cuál fue el error de Moisés? Que no es en nuestras manos que está el juicio de la gente, es en las manos de Dios. Líder, pastor, si alguna persona no te copia, déjalo en las manos de Dios, que reciba lo que le corresponde según la ley de Dios. El juicio no está en sus manos. Ese es el gravísimo error que cometemos, y ese fue el error que cometió Moisés.
Se dejó llevar por la carne y quebrantó. Pero luego vemos que Dios, ¿qué hace? Dios ejecuta su juicio. Dios ejecutó el juicio por lo del becerro de oro, ¿sí o no? Que Dios nos libre de que nosotros caigamos en lo mismo del becerro de oro. A veces hacemos becerros de oro de ministros, de siervos, de siervas. A veces hacemos becerros de oro un templo. Hacemos de un trabajo un becerro de oro. Hacemos de nuestro sexualismo emociones, sentimientos y voluntades personales becerros de oro. Que Dios nos libre, porque esas estatuillas tienen que morir, tienen que caer. Nuestro orgullo es un becerro de oro. Arrogancia es un becerro de oro. La mentira es un becerro de oro. El amor por el dinero es un becerro de oro que tiene que fundirse por el fuego de Dios en su juicio, para que nosotros seamos purificados. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Purificó el campamento de la inmundicia y la inmoralidad que provoca el seguir una falsa doctrina. Óigalo bien lo que acabo de decir. El Señor purifica a su iglesia de las falsas doctrinas. Y yo creo que en este tiempo la iglesia cristiana está siendo zarandeada de una manera que todos estamos diciendo: uy, esto está duro, uy, esto está difícil. Desde el ministerio hasta las ovejas y desde las ovejas hasta el ministerio estamos siendo sacudidos. ¿Sabe por qué? Es necesario que seamos zarandeados en este tiempo, porque si no, ninguno se salvaría. Es necesario que seamos purificados. Es necesario que salga lo que está corrupto, lo que está dañado de nuestras vidas. Y así ocurrió. Pero el nuevo sacerdote fue 40 días y 40 noches. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el mismo en persona, don Lucio Fer, fue y lo atacó, él salió victorioso, aunque estaba 100% hombre, 100% Dios en ese momento. Porque después de 40 días y 40 noches de ayuno, dice la Biblia que tuvo hambre, como está narrado en Mateo capítulo 4. Y el enemigo vino y lo tentó. ¿Sabe? Uno puede caer confundido, porque Satanás vino y pretendió usar la palabra de Dios para que él pudiera sentirse como cómodo. Mire, el enemigo suele hasta a veces usar la santa palabra de Dios para que nosotros nos acomodemos en el pecado, para que nos sintamos cómodos en el pecado. Si no, no existiría la Biblia LGTBI, porque ya la existe. ¿Sí o no? Porque a Satanás le gusta usar la Biblia para acomodar el pecado del hombre, y entonces distorsiona la visión del hombre para que no vea la revelación de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero esa verdad tiene que salir de los labios de nuestro buen pastor Jesús, porque Él nos dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no oirán la voz de los extraños. Hermano, no se deje confundir. En el postrer tiempo vendrán hombres que dirán: mirad, aquí está Jesús. Pero no se dejen confundir, porque ahí está la apostasía. No se deje confundir. Ahí está la tibieza espiritual. No se deje confundir. El evangelio es clásico y sencillo. No es complicado. No lo compliquemos. No busquemos revelaciones complicadas. La Biblia es lo más claro posible, y gracias a Dios que la tenemos en español. Y en el español hay una riqueza de sinónimos y antónimos, y de una sola palabra puede haber diferentes maneras de interpretarlas. Entonces no te dejes confundir. Aprende a escuchar la voz del Señor que se encuentra en la Biblia.
No te dejes distorsionar la voz, no te dejes distorsionar la enseñanza, no dejes que cambien los principios que Dios ha modelado en ti a través de los años, de los tiempos, de los procesos, los desiertos, los aciertos y desaciertos. Porque el que empezó su obra en nosotros la terminará, la cumplirá, pero dejemos que Él lo haga usando lo que es correcto, la sana doctrina. Su dulce voz nos sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? Y todo esto que pasó en Éxodo 32, ¿sabe por qué fue? Porque la gente no sabe esperar. La gente cree que está incompleto lo que tiene. Mire, existe en este tiempo una generación de cristianos que creen de que la Biblia no es la revelación de Dios o que le falta algo. Hay gente que dice eso. Hay cristianos confesos que se atreven a decir que la Biblia es incompleta, que lo que dice en la palabra no aplica para este tiempo. Imagínate hasta dónde hemos llegado. En Juan capítulo 10, versículos 1 al 5 dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Aquí me gusta porque, ¿sabe? Aquí entramos nosotros, los pastores, ¿cómo le podríamos decir? Los pastores de carne aquí en la tierra. ¿Sabe quiénes somos ahí ilustrados en esa parte? Nosotros somos los porteros. Eso es lo que somos nosotros, porteros. El portero abre la puerta y entra el pastor de las ovejas. Cuando usted se congrega aquí, usted se congrega es para su pastor. ¿Y quién es su pastor, amada iglesia? Jesús es su pastor. Simple y llanamente hay un ambiente espiritual, hay un lugar consagrado para Él, pero el primero que te espera a ti cada celebración, cada ayuno, cada tiempo en donde se abre un espacio para crecer espiritualmente es Jesús. Amén. Y entonces dice: a este abre el portero. Sigo en el versículo 3, y dice: las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. Y a sus ovejas llama por nombre. Él te conoce a ti. Así como yo sé quiénes son los que están aquí. Sí. De pronto hay personas nuevas que están llegando, no les conozco el nombre, pero yo sé quién es Melba, yo sé quién es el hermano Jorge Hugo, yo sé quién es Ruperto, yo sé quién es Sara, yo sé quién es así sucesivamente. Daisy, yo sé quién es Francia, yo sé quién es Jacinta, yo sé quién es Rosemary, yo sé quién es Francis, yo sé quién es John Jairo, yo sé quién es Jimmy, yo sé quién es Marixa, yo sé quién es Diana, yo sé quién es Patricia, yo sé quién es John Jairo Guerrero. John Guerrero, perdón. Es discípulo de la célula. Yo sé quién es John Freddy, yo sé quién es Yari. El Señor sí conoce su nombre también. El hecho de que no lo nombres, que no me des el nombre. Sí, yo me los conozco. Miren, Natividad, Juana, Luzmila, Joana, Camilo, María Camilo, Lina. Y así sucesivamente uno se va por allí por todos lados. Víctor, Lady, Rosa 1, porque hay Rosa 2. Ella porque trabaja toda la semana, nada más se puede congregar el domingo. Ella trabaja en Cali. La hermana Rosa 2. Y yo le aseguro que uno aprende a verlos y los conoce, y uno hasta a veces les conoce hasta el genio. Uno sabe que con el hermano Marcos quien pelea, pero hay hermanos que buscan comprar una pelea. ¿Sí? Y uno va conociendo los caracteres. El Señor conoce sus ovejas y a todas las llama por sus nombres.
La pregunta es, ¿usted se siente identificado con su pastor, Señor? Porque Él la llama por su nombre. Jesús te llama por su nombre. ¿Cómo te identificas tú con tu pastor? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamarías tú? Sigo en el versículo 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Usted haga la prueba. Mire, yo les voy a mandarles un video, no lo tenía aquí, pero resulta que las ovejas no van a escuchar a nadie más sino a su pastor, las ovejas físicas. Y lo tremendo de todo es que el pastor va adelante. ¿Sabe por qué? Porque el que es oveja de Jesús no necesita de ser arreado. Porque usted no es ni caballo, ni vaca, ni cabrito, usted es oveja. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Entonces usted va ahí detrás de su buen pastor y usted no se confunde. Usted sabe quién es la voz de su pastor. Pero para conocer la voz de nuestro pastor, yo tengo que tener intimidad con él. Yo tengo que conocerle. Yo tengo que saber quién es él. En algún momento de tu vida, tú debes experimentar la imagen o la visión de quién es el que está al lado tuyo. Y por eso sé de qué te estoy hablando. Una hermana que también nos estaba hablando hoy de un sueño que tuvo y Señor Jesús se le manifestó en ese sueño. Tú y yo tenemos que reconocerle e identificarnos con Él. ¿Sabes por qué? Eso nos va a traer más y más conciencia de reino a nosotros. Eso nos va a dar una revelación mucho más profunda de a quién servimos, a quién adoramos y delante de quién depositamos nuestra ofrenda. Cuando tú y yo tenemos identidad, cuando tú y yo sabemos quién es nuestro pastor, cuando tú y yo sabemos a quién venimos a adorar y a escuchar en este templo. Yo soy el portero nomás, yo solamente le abro al Señor, y cuando abro y enseño la palabra, estoy hablando y enseñando la palabra de mi pastor, de mi Señor. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi pastor, de nuestro pastor, el que nos está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no oyen las voces de los extraños. Los extraños quieren confundir. Los extraños quieren suplantar la voz del Señor. Aún hasta Satanás va a quererlo suplantar. Pero cuando tú eres una oveja percibida, que tienes discernimiento, que tienes un contacto permanente con el Espíritu Santo, no hay confusión. Cuando tú eres una oveja que tienes contacto permanente con la palabra, que sabes qué es la sana doctrina, nunca vas a escuchar voces extrañas, no te vas a dejar confundir. Por eso ama lo que el Señor te enseña, te guía y te ministra. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Mas al extraño no seguirán. Las ovejas no siguen a los extraños. Yo me pongo a ver un claro ejemplo de una oveja, de cómo una oveja es el hijo de Daisy y de John. Él no se va detrás de cualquiera. Es una oveja de los Núñez y de los Reyes. Él no se va a ir ni con los Balanta, ni con los Montaño, ni con los Jiménez, no, porque él sabe cuál es su rebaño. Él sabe cuál es su rebaño. Emanuel sabe cuál es su rebaño. Él tiene identidad. ¿Con quién se identifica? Con sus abuelos, con sus papás. La pregunta es: ¿tú te identificas con tu pastor, con el Señor Jesús? ¿De quién estás impregnado en tu vida? ¿De quién estás impregnado en tu corazón? Óyeme bien, ovejandra.
Óyeme bien, ovejandro, escucha la voz de tu pastor, no te dejes confundir, escúchalo, está atento. La palabra del Señor nos dice también en Mateo 15, versículos 8 al 9, que puede pasar y suele pasar. El siervo Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. O sea, él hablaba de lo que no entendía y de oídas había oído. A mí me dijeron quién es Jesús. Yo lo he visto en las películas de Semana Santa que lo crucifican. Esa era la visión que quizás tú y yo teníamos en otro tiempo, la visión del Cristo ensangrentado. Pero yo te estoy hablando del Cristo glorificado, del Cristo del Apocalipsis, del Cristo de la transfiguración. De ese te estoy hablando hoy. Y esa es la imagen que tú debes de tener de Cristo, no del Cristo carpintero. Las enseñanzas del Cristo carpintero nos sirven para evangelizar, pero también la enseñanza del Cristo del Apocalipsis nos sirve para mostrar la grandeza del Dios que tenemos, al Rey que servimos. Amén. ¿Qué imagen tienes de Jesús? Porque de oídas a veces quizás la hemos tenido. ¿Usted por qué se congrega? No, porque es que a mí me gusta sentarme allí a escuchar el mensaje. No es que me gusta esa congregación, es bonita. ¿Qué concepto tienes? ¿Cuál es la razón de ser de? La palabra dice allí en Mateo 15, 8, 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A veces seguimos la fuerza de la costumbre. Y cuando hablamos de la fuerza de la costumbre, estamos hablando de la religión. Religiosamente me congrego, religiosamente levanto mis manos, religiosamente cierro mis ojos, religiosamente madrugo, religiosamente vengo un sábado a ayunar, religiosamente. Pero cuando ya hay una compenetración, cuando hay ¿cómo le podemos decir a esto? Cuando ya somos prendidos de la gloria de Dios, la honra ya no va a ser de labios. Tú y yo no honramos ya a Dios de labios, sino que nuestra vida se convierte en un perfume permanente delante de Dios. En donde no me importa en donde esté, yo soy adoración a Dios. En el banco, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, yo simple y llanamente lo que hago es derramo el perfume. Eso es lo único que soy delante del Señor. Ya mi honra pasa a otros niveles. No una honra de labios, sino una honra de un estilo de vida al que nosotros le llamamos adoración, que va impregnado de un sacrificio genuino de consagración y dedicación permanente para Dios. Pueda que estemos descansando, pueda que estemos en el estadio, pueda que estemos en el gimnasio, estamos adorando al Señor. No adorando a la señora, no adorando al señor de la licra o del licra, sino que estamos adorando al Señor. Estoy en el parque, estoy adorando al Señor. Y eso ya no se convierte en una camisa de fuerza, ya no es como una obligación, como que, cuidado con mis ojitos lo que ves, sino que ya usted sabe por el Espíritu lo que le conviene a usted. Tener cuidado de lo que ve, de lo que habla, de lo que dice y lo que escucha. Porque usted no quiere perder su relación con el Señor. Usted no quiere perder lo más importante que tiene en su vida, que es el tesoro de su alma, el tesoro de su vida, es Jesús. Yo le pregunto, le digo a muchos jóvenes, a muchas personas, les digo, mire, lo peor que le puede pasar a nosotros los cristianos es que pervirtamos nuestra sexualidad, porque eso hace parte de la llave de nuestra adoración a Dios. Porque hay gente que les cuesta estar en la presencia de Dios. ¿En qué momento se salieron si Jesús nos introdujo?
por su sangre. Y la Biblia dice claramente: estoy con Cristo sentado juntamente con Él en lugares celestiales. ¿En qué momento me bajé de allá? Que me cuesta adorar, que me cuesta servir, que me cuesta hacer la voluntad de Dios, sujetarme al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque le abrimos puertas a cosas inmundas como la pornografía, la laxivia. Le abrimos puertas a la masturbación, a películas con lenguaje sexual, novelas con lenguaje sexualizado, canciones con lenguaje sexualizado. Y después vamos a tratar de entrar a la presencia de Dios y nos cuesta porque nos da vergüenza. Y no es que Dios nos juzgue, sino que simple y llanamente nos da vergüenza entrar allí. Y por eso se mengua en la oración, se mengua en la adoración. Eso lo quiere usar el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque él quiere que nos volvamos religiosos. Él quiere que nos volvamos fariseos. Él quiere que la palabra de Dios se nos convierta en una religión. Yo no lo hago, prohibido. Y no es porque lo sentimos y porque lo amamos, sino porque nos enseñaron que es así. O sea, no hay esencia en los mandamientos que tenemos. Vivimos todavía bajo la ley y no bajo la gracia. Y aunque le digo que lo más importante de todo es la gracia, pero es porque hay pueblo que de labios solamente honra al Señor y su corazón está lejos de lo que Dios demanda. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos en mi ley. El Señor dice: dame tu corazón, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Si no queremos salir con un chorrero de babas a las personas que nos han confiado su vida, su amor, su compañía, su amistad, una buena relación de pareja, una buena relación familiar, entreguémosle el corazón al Señor. Y ahí es donde vamos a descubrir y conocer la voz de nuestro pastor. Porque Él busca verdaderos adoradores, no busca gente que adore de labios. Ay, vamos a adorar, ahora sí adoremos. No, adorar es toda tu vida cristiana. Tú adoras al Señor en tus finanzas, tú adoras al Señor en tu mente, tú adoras al Señor en lo secreto y también adoras al Señor en lo público. Cuando cometes un error, porque no eres perfecto, pero luego vas y resarcies, retribuyes, vas a resarcir. Eso es adoración. Reconocer que pecamos es adoración, y no volverlo a hacer es la mejor adoración, es el mejor perfume. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4 vemos el mal que siempre ha habido. Mire, ocurrió en el Éxodo 32, ocurrió allá en la ley, antes de que se estableciese la ley, porque en ese momento no había todavía la ley, pero sí existía el celo del Señor. Se habla de una dispensación de la inocencia, se habla de una dispensación de la conciencia. Después de que Adán y Eva salieron del jardín de Edén hasta el tiempo de la ley, estaban viviendo el hombre la dispensación de la conciencia. Ahí encontramos a Abraham buscando a Dios a conciencia. Ahí encontramos a Noé buscando a Dios a conciencia. Ahí encontramos a Adán buscando a Dios a conciencia, y también a su hijo que fue muerto por su hermano Caín, Abel, buscando a Dios a conciencia. Pero los hombres a conciencia buscaron el mal. Por eso vino el diluvio, ¿se acuerdan? A conciencia hubo gente que buscó a Dios, y a conciencia también hubo gente que buscó el mal, y por eso vino el juicio. A conciencia hubo gente que buscó a Dios y no siguió al becerro, pero a conciencia hubo gente que tomó la decisión de postrarse delante del becerro de oro, y por eso vino juicio. Ahora también va a venir juicio. ¿Sabes por qué?
Porque la palabra dice claramente en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, que vienen esos tiempos y ya están aquí, en donde la gente va a tener una visión distorsionada y una audición distorsionada de conocer al pastor de pastores. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe qué significa no sufrir la sana doctrina? A la gente le va a costar, va a querer imponer su voluntad, y es que no es que el pastor está equivocado, ¿cómo es que hace eso? Como les venía diciendo, a veces usted líder, a veces usted pastor va a convertirse en el coco de la historia de alguien. ¿Sabe por qué? Porque simple y llanamente no le puso el becerro de oro delante. Usted va a convertirse en el malo del paseo, en la mala del paseo, estimada líder, estimado líder. ¿Sabe por qué? Porque simple y llanamente usted corrige y le dice, eso no está bien. Porque usted no pone becerros de oro. Porque usted no se vende por ofrenda o por pacto o por oveja gorda o oveja flaca. Usted no se deja comprar. El día que, hermano, haya que llamarle la atención a alguien, no sea medias tintas. No tenga temor en exhortar, en amonestar de acuerdo a la palabra. Eso sí, líbrese y guárdese de toda corrupción para que el diablo no lo avergüence. Eso sí, use la palabra de Dios para amonestar, use la palabra de Dios para consolar, use la palabra de Dios para restaurar, use la palabra de Dios para exhortar, porque un regaño de estos es mejor que la reprensión de un hombre airado o una mujer airada. Dice que no podrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, hay como un deseo de saber la última revelación. ¿Qué es lo último que se está escuchando en el WhatsApp? ¿Qué es lo último que se está escuchando en el Facebook? A ver, ¿cuál es el último profeta? El profeta de moda en este tiempo, el apóstol de moda en este tiempo. Oiga, ya tenemos hasta obispos. Ya dentro de poco nos van a poner cardenales y nos van a poner papa. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya no existe pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles, sino que ya existen conferencistas, hombres y mujeres que se mueven por dólares o por buenas ofrendas. Mira hasta dónde hemos llegado. Existen balaanes modernos, balaanas modernas, que venden la sana doctrina por dinero, que venden los buenos principios bíblicos que Dios instruye y enseña en la palabra por dinero. Que Dios nos libre de eso. Porque el que tenga el evangelio por ganancia tendrá el infierno por recompensa. Seamos sabios en entender eso. Que no se levante el síndrome de Atenas, como decían por allí. Que no se levante el síndrome de Atenas. Pablo pasaba por allí y había un monumento o un lugar en donde no faltaba un monumento y decía al Dios no conocido. Y Pablo vio una oportunidad evangelística, vio una oportunidad para enseñar la palabra. Y ellos decían, vamos a ver qué nuevo estás enseñando este Señor. Y le hicieron rueda y querían conocer lo nuevo que estaba enseñando Pablo. Que Dios nos libre de nosotros ser así, ser cristianos que queremos escuchar lo nuevo, la última palabra profética, el último apóstol. Porque por eso hay tanta gente confundida, porque han relegado al espíritu de revelación, al Espíritu Santo, y están siguiendo a hombres que lo que hacen es todo lo que está aquí en este texto bíblico. Y por eso hay gente que tiene distorsionada
la voz del buen pastor, porque tienen un poco de voces que les hablan. Sigo leyendo el texto bíblico. Van a tener comezón de oír y se amontonarán, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué significa concupiscencia? Conforme a su propia carne. Enseñarán cosas de la carne, enseñarán cosas de las filosofías, mezclarán la filosofía con el conocimiento humano. Se perderá plenamente la ortodoxia de la palabra y se convertirá en algo heterodoxo. ¿Y sabe qué significa heterodoxo? Que tiene parte divina y parte del hombre, y eso no está bien. La enseñanza bíblica tiene que ser ortodoxa. O sea, ¿qué significa eso? Al pie de la palabra, ortodoxa. Y fuera de eso, no solamente ya se manifiestan las heterodoxias, sino que se manifiestan también las herejías o enseñanzas de demonios. Y usted viera cómo se acumula la gente, se amontonan, hasta hacen filas para entrar a iglesias donde están enseñando herejías, para entrar a iglesias donde están enseñando heterodoxias. Se amontonan porque están enseñándoles lo que quieren oír, lo que quieren escuchar, pero no lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere hablar. Tremendo eso. ¿Cuántos están aprendiendo? Y por eso la gente se distorsiona, no entiende. Yo me acuerdo la imagen de la oveja con audífonos, tiene un televisor, tiene un radio y está leyendo la prensa, y por allá a lo lejos está el pastor haciéndole, llamándola. No sé si usted ha visto alguna vez esa imagen. Eso es lo que pasa en la actualidad. Hay mucha gente que está perdida porque no escucha, no sabe reconocer la voz de Jesús. Se amontonarán maestros. En el versículo 4 dice: y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Saben quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Y cuando nosotros apartamos de la verdad el oído, apartamos nuestro oído de Jesús. Y cuando apartamos nuestro oído de Jesús, empezamos a creer en cosas raras, cosas extrañas, en gurús, en filosofías, en fábulas, y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es importante que nuestra imagen de Dios concuerde con la que describe las Sagradas Escrituras. Vuelvo y te pregunto, ¿qué imagen tú tienes de Jesús? ¿Cuántos años tienes en la fe? Y de acuerdo a eso, ¿qué imagen de Jesús tienes? Tú has escuchado testimonios reales de lo que el Señor hace financieramente, a nivel de la salud, a nivel familiar. Dios sigue haciendo cosas tremendas y poderosas. Ahorita la hermana Andrea nos hablaba de un milagro financiero, de un milagro de provisión. ¿Quién lo hace? Si no solamente Jesús. Pero ¿por qué Jesús se mueve de esta manera en la vida de ella? Porque ella tiene una identidad con su pastor. Y su pastor es Jesús. Y usted y yo tenemos que tener una identidad con Él. El que tiene una identidad con Jesús nunca se va a apartar, nunca se va a rebeldizar, nunca se va a dejar desubicar. ¿Sabe por qué? Porque tiene una imagen correcta. Usted cuando está comiendo pasto en el prado del Señor, usted se levanta la cabeza solamente para ver a lo lejos que está su pastor pastoreándole, que el Señor Jesús está ahí atento de usted y usted está tranquila, sigue comiendo pastico del bueno, del que el Señor le prepara para que no se enferme, para que no se llene de parásitos. Ese es el buen pasto que tú comes cada servicio en tu congregación.
Es el alimento que el Señor prepara para que tú te fortalezcas en medio de tantas situaciones difíciles que sueles y solemos atravesar. Dale gloria al Señor siempre. Entiende estas cosas. No apartes de la verdad el oído por escuchar otras voces extrañas. Porque Jesús lo advirtió, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Y aún muchos de los escogidos, dice la palabra, y el mismo Jesús está dando la profecía en el Mateo 24. Jesús está dando la profecía. ¿Cuál profecía, pastor? De que aún hasta los escogidos, muchos escogidos ¿serán qué? Engañados. Usted va a decir, uy, yo no me esperaba que esta mujer, que este hombre saliera con esas. No se preocupe por eso. Es señal antes del qué, del fin. Usted lo único que tiene que hacer es afinar su oído. ¿Y cómo afino mi oído? Intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con la palabra. Ame estudiarla, desarrollarla. Ame escucharla, ser enseñado en ella. Ame el discipulado, sea un discípulo. Si usted no ama el discipulado es porque no quiere ser discípulo. Porque el discipulado ama, el discípulo ama el discipulado. Ama la enseñanza. Porque esa es la doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Y qué se enseña? La Biblia. Aquí no se saca una novela de algún escritor reconocido, aquí no se saca el periódico, aquí no se resaca la revista Semana. No, aquí lo que comemos es de la Biblia, porque eso es lo que nos nutre espiritualmente. Termino diciendo estas cosas. ¿Cómo usted puede reconocer la voz de Dios? Uno, entienda que Dios es justo. El Señor nunca nos hará pecar, porque hacerlo sería una contradicción contra su naturaleza y su palabra. Oiga, el Señor nunca nos hará pecar, ni nos dirá, haga lo que yo lo perdono. Hay gente que cae en ese error y por eso se levanta su becerro de oro. Porque no es que yo lo amo, ella me ama, yo la amo. Y entonces por encima de los principios prevalece la justicia humana y no la justicia de Dios. Y entonces inmediatamente esa persona con sus sentimientos, sus emociones, su deseo de su voluntad, termina haciéndose una estatuilla de oro o un becerro. Y termina exigiéndole al ministro, al sacerdote, que le haga un Dios con D minúscula. Hijo, hija, con todo respeto te digo, yo no estoy aquí para hacerte ídolos. Yo no estoy aquí para justificarte tus comportamientos. Yo estoy aquí para formarte, porque esa es la tarea del ministerio. Bienaventurado el que se deja pastorear, la que se deja pastorear. Bienaventurado el que aprende a entender de que debemos hacer es la voluntad de Dios y ser instruidos de acuerdo a la palabra. Yo no te voy a hacer ídolos. Yo no te voy a levantar un becerro a tu ego. Yo no te voy a levantar el ego, no te voy a exaltar eso, porque eso no es de Dios, eso no te sirve para crecer. Yo te voy a hablar lo que dice la palabra. Y si te tengo que exhortar, te lo voy a decir. Dios es justo, amén. Él no hace pecar porque va contra su naturaleza. Él es misericordioso. No tenemos que preocuparnos de que Dios desee condenarnos o castigarnos. Por haber sido salvos por Cristo, vivimos siempre bajo su gracia y su bondad. Amén. Él es misericordioso. Él va a tener misericordia de nosotros. Hasta tal punto de que Él nos dice,
con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. También Él nos dice a través de su palabra de que hasta lo último Él tendrá misericordia de nosotros y hasta las canas nos soportará. Qué lindo cuando tú y yo le correspondemos a esa misericordia. ¿Cómo es corresponder a la misericordia de Dios? Señor, tú has sido tan bueno conmigo y tan misericordioso que eso que me estás diciendo que deje, lo voy a dejar de hacer. Ya no voy a ser liviano, más liviano espiritualmente. Ya no voy a pretender que la Biblia sea liviana para mí, sino que voy a empezar a hacer tu voluntad. Voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. Te voy a demostrar que te amo. Tomo mi cruz y te sigo. Aleluya. Sigo allí. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? El Señor siempre hace lo que dice y nunca abandonará a quienes le pertenecen. ¿Cuánto le pertenecemos al Señor? Entonces sus ovejas oyen su voz y le siguen. Él es nuestro Padre celestial, nos ama y cuida, provee para nuestras necesidades y nos disciplina para que crezcamos en santidad. Él es nuestro Padre celestial. Amén. Y también es nuestro juez. Termino con esto. Todos los que estamos en Cristo hemos pasado de la condenación a la vida eterna. Por tanto, no debemos temer por ningún castigo. Recuerde Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no se quede allí, siga leyendo el texto completo. ¿Qué dice el siguiente texto? Después de la coma. Pero no los que andan conforme, sino los que viven conforme el Espíritu. Porque contra tales no hay ¿qué? Condenación. Y en Gálatas dice que contra tales no hay ley. Gloria al Señor. Así que haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Gloria al Señor. Jeremías 2:5-13 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Si usted lee de ahí para allá, se lo dejo tarea para que lo escuche. Jeremías 2:5-13, se podrá dar cuenta de las decisiones tan erradas que tomamos cuando pretendemos levantarnos un becerro de oro y abandonar al Dios Todopoderoso por él. Porque nada más el texto inicial de este capítulo dice un reproche del Señor. Qué maldad hallaron en mí. Y no solamente de los padres, sino a veces nosotros. ¿Qué vieron de malo en mí? Dice el Señor. Si yo lo único que procuro y deseo es el bien de ustedes, dice el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí? Tenemos que volver nuevamente, parar el camino y darnos cuenta si el que va delante de nosotros es Jesús o es nuestro ego, nuestra vanidad o cualquier otro becerro de oro que nos hayamos armado. Hay que hacer un alto en el camino, amada iglesia, porque la audición distorsionada nos lleva a que sigamos a alguien contrario a Jesús. Ponte sobre tus pies. ¿A cuántos les edificó este mensaje de hoy? Ponte sobre tus pies y ora y al Señor.